Radio Educación Responsiva. ¿Cómo están, amigos y amigas de esta estación Educación Responsiva? Estamos en un programa más, hoy 19 de octubre. Fíjate, ya un mes, hoy se cumple un mes del fatídico sismo que nos sacudió a la Ciudad de México y a todo el estado de Morelos, ¿verdad? Fue en el estado de Morelos, Oaxaca también, me parece, y otro estado por ahí que se me escapa, Tlaxcala también lo sintió, Puebla también lo sintió. Ya hace un mes de ese sismo y las autoridades siguen haciendo caso omiso. Hoy escuchaba yo una entrevista con Miguel Mancera. ¿Es Miguel Mancera o Manuel? Miguel, ¿verdad? Con Miguel Mancera, y el tipo diciendo pura burrada. No dice que no va a dejar a nadie desprotegido ni nada, pero no atina a dar los primeros pasos. Bueno, este programa no es Cumple Presidente, no vamos a empezar a platicar de estos temas, solamente pedirle a las autoridades responsables que hagan caso y lleven a cabo las acciones necesarias para que las personas puedan tramitar las ayudas correspondientes para sus hogares. ¿Esto es histeria digital? No, sí, histeria mexicana. Y se los pregunté a mi productor y no me quiso decir, pero y bueno, ya estamos en histeria mexicana y vamos a platicar el día de hoy de varias leyendas. Hoy no vamos a platicar de la historia mexicana, sino de estas leyendas que se han hecho parte ya de la cultura mexicana, y sobre todo porque ya viene esta época del Día de Muertos y algunos que les gusta disfrazarse y a celebrar el Halloween, pero bueno, pues es junto con pegado, ¿no? Después de todo, somos ya un mundo muy mixto en cuanto a su cultura, hemos tomado partes de una cultura de aquí y parte de otra cultura, y hoy vamos a platicar de varias leyendas que se han dado aquí en la República Mexicana, y ustedes se van a dar cuenta cómo estas leyendas pueden irse aplicando a distintos pueblos, a distintas ciudades. Por ejemplo, esta leyenda con la que vamos a empezar, de la leyenda del niño del bote, comienza curiosamente así. Se cuenta que en el domicilio que se ubica en calle Galeana, 1976, todas las ciudades, todos los pueblitos tienen una calle que se llama Galeana. Entonces aplica perfectamente, nunca nos dicen qué calle fue o dónde se originó, y entonces muchas poblaciones pues se hacen eco de esta leyenda y se la apropian y dicen, no, esta leyenda es original de aquí. Y entonces empezamos con esta leyenda. Vamos a ver si algunos la conocen, o de plano pues vamos a darla a conocer en este espacio. La primera leyenda es la leyenda del niño con bote. Se cuenta que en el domicilio que se ubica en la calle Galeana, 1976, cerca de lo que es hoy el puente sobre la avenida Ayuntamiento, vivía un matrimonio con su pequeño hijo. Hubo un tiempo en que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres, ¿quién juega y llora en la azotea? ¿Y todas las noches? Y los padres ni lo pelaban. Hagan de cuenta ustedes que estaban en otro lado, ¿no? Haciendo otras cosas. Pero le decían, ha de ser un gato, tú duérmete. Pero el pobre niño despertaba a medianoche asustado porque sobre el techo de su cama se escuchaban gemidos. Pero sobre el techo, no vaya usted a pensar que en la habitación de al lado, ¿no? Y el sonido de una lata rodando continuamente de un lugar a otro. Llamaba a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volver a dormir. Incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. No, pues ya sabes que el que se acuesta con niños mojado amanece. Una de tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño, y después de eso no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades y al día siguiente, al volver a casa después de un largo día buscando a su hijo, ven un bote
atado con un lazo, colgar de la azotea. Con algo de enojo, el hombre sube a la azotea y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse, ve a su hijo en un rincón, sentado en cuclillas, abrazando sus piernas. Tiene todo el cuerpo arañado y su rostro muestra un gesto de infinito terror, sin vida. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar, a medianoche los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea, y parado frente a su cama vieron a su hijo diciendo: me asusta el ruido de allá arriba. Después de eso no lo volvieron a ver, pero cada año, en el aniversario de su muerte, se escucha el ruido del bote y el llanto del niño. Fíjate qué bonita historia, qué bonita leyenda, no porque se haya muerto un niño, sino porque nos habla de las creencias que tienen las personas sobre la muerte. Si tú has tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Aguascalientes, sabrás que hay un museo dedicado a la muerte y cómo la muerte interactúa en diversas culturas, cómo se vive dentro de los pueblos en México. Y ha sido tema de varios libros y de no pocos estudios, y son muy interesantes el culto que se rinde a la muerte. No te empiezo a hablar del culto a la Santa Muerte, que ha derivado en una religión un poco extraña, con todo respeto para aquellos que la profesan, pero el culto a la muerte, a morir, al pasar de vida, a la trascendencia, siempre ha estado implícito en esta cultura mexicana, en esta sociedad. Algunos le tienen mucho miedo, algunos hasta le cantan, le componen las famosas calaveritas que ahora van a ponerse, no de moda, pero sí van a salir a la luz en los periódicos. Se les hace calaveritas a los, ¿cómo se llaman estos? A los políticos. Y así vamos, ¿no? Vamos escuchando este tipo de leyendas sobre muertos. Y es entonces cuando buscamos nosotros tener paz y hacer paz con ellos, y empezamos con las famosas ofrendas y todo esto del Día de Muertos. Pero bueno, esa fue una leyenda. Vamos a platicar ahora, si les parece bien, de la leyenda de la Nahuala. Esta leyenda es muy muy antigua, incluso anterior a la época de la independencia, bueno, del inicio de la gesta heroica de independencia, como dice mi productora, porque ella se ha declarado Miguel Hidalgoísta. ¿Eso no existe? ¿No? Bueno, ella le profesa mucho cariño a Miguel Hidalgo, es lo que queríamos decir. Y esta cuestión de la Nahuala, pues vamos a contarla como la han contado varias personas. Los acontecimientos que estoy a punto de relatar supuestamente ocurrieron en la capital del estado de Puebla. Ah, caray. ¿Quién es originaria del estado de Puebla? Por aquí conocemos a una persona que es de allá. Sí, claro. Saludos a Rosario Cortés, si nos está escuchando. Y por allá del año de 1807, no queremos decir con esto que ella esté cercana a esa fecha a su nacimiento, ojo. Resulta que en una de las calles del centro de la ciudad vivía un niño de nombre Leonardo, junto con su hermano mayor, a quien habían bautizado como Fernando. Ambos chicos vivían en compañía de su abuela, la Yoya. No, ese es chiste local. Ambos chicos vivían en compañía de su abuela, una señora mayor que se dedicaba a cuidarlos. Cuando la anciana se iba a trabajar o a comprar comida, Fernando aprovechaba ese tiempo para contarle al pequeño Leo cuentos y leyendas de terror. Una de las historias que más miedo le producían a Leonardo era esta leyenda de la Nahuala. Y se decía que este personaje era una especie de bruja malvada que vivía en un viejo caserón. Por su parte, los lugareños tenían conocimiento de que esta hechicera
tenía cautivas a 2 almas desde mediados del siglo XVIII y que a últimas fechas estaba en busca de una tercera, para así poder tener el poder suficiente de terminar de una vez y para siempre con cada uno de los habitantes del pueblo. Poco tiempo después, Fernando es capturado por la nahuala y Leonardo es la única persona que puede ir a rescatarlo. El chico deja sus temores atrás y se embarca en esta travesía acompañado únicamente de su abuela. Desafortunadamente, también Leonardo cae en las garras de la bruja, aunque gracias a su astucia logra escapar para luego enfrentarla. Leo gana la batalla y la leyenda de la nahuala concluye con los nativos del pueblo festejando el Día de Muertos. Pero, ¿cómo llegó la leyenda de la nahuala? ¿Cómo empezó? Pues bueno, simplemente en nuestra nación nos encanta precisamente elaborar este tipo de historias, sobre todo como un preámbulo para convencer a los infantes de que no deben alejarse de las casas. Pero prontamente se van cambiando los estándares y se van creando estos mitos y mucha gente empieza a manejar esto como verdad, se lo creen. Y una vez que entró en el ideario popular, pues ya no va a haber más que aceptar que es así. Ahora bien, vamos con otra leyenda más. ¿Sí tenemos tiempo, productora, de otra leyenda? ¿Sí? 2 minutitos, esperemos terminarla rápidamente. La leyenda de las gemelas. Una feliz familia vivía en un rumbo muy cercano a una transitada carretera. Debido a esto, la joven madre las acompañaba diariamente al colegio y caminaban las 3 tomadas de la mano, teniendo especial cuidado al toparse con la mencionada carretera. Las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar solas. Uno de tantos días, la madre recibió en su celular una llamada urgente del trabajo, la cual tuvo que atender. Le exigían su presencia de inmediato, por lo cual se vio en la necesidad de dejar que las gemelas continuaran el camino solas. Con mucho pesar despidió a las niñas, dando indicaciones para que no se soltaran de la mano y tuvieran mucho cuidado al cruzar la calle. Las 2 pequeñas siguieron las instrucciones de su madre, miraron a ambos lados de la carretera y al ver que estaba libre, cruzaron. Apenas se giraba la madre para cambiar de rumbo cuando se escuchó un golpe muy fuerte a sus espaldas. Volteó de inmediato para ver con terror que sus hijas estaban debajo de un camión. Fueron atropelladas, perdiendo la vida al instante. Vámonos a una pausa rápidamente y regresamos con la continuación de esta leyenda, que es ya un de corte un poco más moderno. Ya vimos que hay un camión, ya vimos que hay un celular, y entonces esto seguramente es una adaptación de una leyenda más antigua, donde a las pobres niñas seguro quedaron abajo de las patas del caballo, y a la mamá no le avisaron por teléfono, sino llegó un propio corriendo a decirle: fulanita, pasó esto. Entonces vámonos a la pausa. Al regreso les doy las redes sociales. Vámonos a la pausa de inmediato y regresamos en unos minutos. Pues aquí estamos, amigos, en Histeria Mexicana, comentando estas leyendas, cómo se van creando, cómo la gente va compartiéndolas y cómo se va creyendo que en verdad pasa, ¿no? Y yo recuerdo cuando era chico y escuchaba la famosa leyenda de La Llorona y decían: es que aquí se escucha La Llorona, me decían, y me lo dijeron como en 25 pueblos distintos. Y yo y yo decía: ahora sí me quedo despierto para oír los gritos, ¿no? De ahí mis hijos. Y yo me quedaba despierto. Y no oía nada, me quedaba dormida. Me dormía. Terrible. Siempre fue ese fraude. Pero bueno, entonces platicábamos, ¿no? Que estaba la mamá y que apenas se giró y le atropellaron a sus hijas. Entonces, el pesar duró mucho tiempo, pero transcurridos 4 años, la madre dio a luz de nuevo a gemelas. Estas eran muy parecidas a sus fallecidas hermanas, lo cual le hacía tener presente aquel fatal accidente.
Esta vez tenía una terrible obsesión por su cuidado y no les permitía estar cerca de ningún peligro, en especial de aquella temida carretera. Pero no podía estar detrás de ella las 24 horas, y un día se vieron muy cercanas al peligroso lugar. Decididas a cruzar, vieron hacia los dos lados. No había ningún auto. Con un paso en el asfalto, fueron tomadas del hombro bruscamente por su madre, quien lloraba desconsoladamente diciendo: «No crucen», a lo cual recibió una respuesta inesperada de las dos pequeñas: «No pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez, no volverá a suceder». ¿Qué te parece? Qué buena leyenda, qué buena historia. Y es que es todo esto lo que te digo de la muerte, de cómo entendemos los mexicanos la muerte, que nos lleva a crear estas historias fantásticas, donde empezamos a meter rasgos de distintas culturas, de distintas religiones incluso, y llegamos a historias increíbles, deliciosas, muy bien redactadas, muy bien contadas, que te sacan de onda, como dice la chaviza, ¿no? Qué barbaridad, qué buena leyenda. Vamos a leer otra, porque ya te estarás imaginando que hoy vamos a cerrar con la leyenda de La Llorona, ¿no? Pero esta leyenda de las gemelas a mí me gusta mucho y está muy, muy buena. Y por supuesto que hay miles de leyendas, ¿no? ¿Alguna vez habrás escuchado esa leyenda de que en la carretera a Cuernavaca, si vas a determinada hora y a determinada velocidad, te topas con un par de mujeres? De hecho, la leyenda esta que te voy a contar de Cuernavaca, de la carretera, es que iban dos amigos, dos compadres, en su coche, muy aceleraditos, iban a una muy buena velocidad, y resulta que llegaron a la curva esta famosa de La Pera, pero traían mucha velocidad. Y entonces, antes de llegar a La Pera, se les aparecieron dos muchachas que estaban ahí y ellos se detuvieron para auxiliarlas, muy caballerosos. Pero resulta que a la hora de preguntarles ¿qué hacen ustedes aquí?, le dicen que se les descompuso el coche, pero no había ningún coche cercano. Entonces les dijeron que si querían las llevaban a la Ciudad de México porque venían de regreso, ¿no? Ellas accedieron, dijeron que sí, que muchas gracias, y llegaron a la Ciudad de México, a una casa en la colonia Roma. Se despidieron ahí y quedaron de verse al día siguiente. Estos muchachos habían encontrado a estas niñas pues muy guapetonas, muy simpaticonas, y entonces quedaron de volver para salir a cenar. Al día siguiente, siendo las 8 de la noche, estos muchachos se presentan en la casa de estas niñas en la colonia Roma, tocan el timbre y les abre una señora vestida toda de negro. Y cuando les abre le dice: dígame, joven, ¿en qué le puedo ayudar? Pues venimos por fulanita y sutanita. Y le dice la señora: eso no es posible. Le dice: ¿por qué? ¿Acaso no es este su domicilio? Y la señora le dice: sí es este su domicilio, pero no es posible que ustedes vengan por eso. Es que las vimos anoche. No es posible que ustedes las hayan visto anoche. ¿Cómo no? Las encontramos cerca de La Pera de la carretera México-Cuernavaca y las hemos traído acá a su casa. Y dijo: joven, eso que usted dice no es posible por la sencilla razón de que ellas fallecieron en un accidente en La Pera hace 25 años. Y entonces estos muchachos pues han quedado helados. Y así surgen estas historias, ¿no? Donde la fantasía se hace leyenda, porque una historia se hace leyenda porque la gente quiere creer en lo sobrenatural, quiere darse cuenta, sentirse especial de que ellos son los que sí pueden ver fantasmas, de los que sí pueden ver a los muertos y todo esto. Y esto te lleva a este tipo de historias que a mí me parecen pero sensacionales. Fíjate, esta leyenda de la mujer sin corazón, que si me preguntan a mí, la leyenda de la mujer sin corazón más bien es una historia real, ¿no? O sea, es el día a día. Las mujeres sin corazón, no es cierto, no se vayan a molestar. Bueno, la leyenda de la mujer sin corazón dice:
en un pueblecito de España, cuyo nombre se ha decidido omitir por razones de seguridad. Sí, yo creo para que la gente no vaya a ese pueblecito de España a ver si es cierto, ¿no? Sucedió un evento terrible, capaz de asustar al más pintado. Existía un feliz matrimonio, qué raro, que se amaba como ningún otro. De aquella unión nació una niña, que conforme crecía desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él y que deseaba la muerte de su madre para poder ser felices para siempre. La reacción del padre, por supuesto, era de enojo. No quería pensar en una situación así, pero aquello no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre se hacía pedazos del dolor, mientras la niña trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica que a duras penas lograba contener. Pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con Lucifer, el señor de las tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad en una niña tan pequeña?, se preguntaban algunos. Bueno, al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total interés ante el hecho, animándolo en todo momento, sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya no estaba. Una tarde, la niña salió al parque con sus amigas y su padre le encargó un corazón de cerdo, porque es en España, por eso he dicho corazón de cerdo, para la cena. Pero cuando terminó de jugar, la carnicería estaba cerrada. Así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así, tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una tenue y familiar voz, que parecía ir adentrándose en la casa, hasta un punto en el que la niña alcanzó a escuchar: hija, devuélveme el corazón que me has robado. Junto a esta frase, las escaleras crujían. Unos pasos se aproximaban a la entrada. La perilla giraba lentamente hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró en la habitación, extendiendo su dedo acusador hasta el corazón de la pequeña, que junto a un último suspiro de horror dejó de latir. Murió de puro pavor. Desde entonces se ha visto vagar al espíritu de la mujer sin corazón. Algunos dicen que atacando niñas para saciar su sed de venganza. Otros dicen que simplemente llora por el amor perdido y así seguirá por toda una eternidad. ¿Qué te parece esta leyenda, no? Fuerte, acá maquiavélica, demostrando una maldad ahí de esta chavilla por el cariño que creyó sentir por su padre, en un reverso, ¿no?, del complejo de Edipo, donde el propio niño se enamora de la mamá. Pero es interesante ver cómo estas historias, esta es una historia española, no es de aquí de México. Incesto, no llegaron a tanto, solo fue un amor platónico, calma. Pero se dan estas leyendas, ¿no? Y son parte de lo que se llega a vivir y por eso se van contando, por eso se van escribiendo. Pero bueno, esa fue la leyenda de la mujer sin corazón. Vamos a leer ahora la leyenda corta de terror, La niña en la escalera. Hace algunos años, en una linda casa en medio del campo, vivía una familia de 3 hijos y su madre, la cual se unió al poco tiempo con un hombre,
convirtiéndolo en padrastro de los pequeños. Pero este tipo era muy violento, muy violento. Maltrataba a los niños sin razón. Les quitaba sus alimentos, uy, qué malo. Les negaba el agua, hasta los golpeaba solo por gusto, Aunque trataba muy mal a los 3 niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años, a quien golpeaba de forma más salvaje. Llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras, y la pequeña falleció al momento. Para no enfrentar el castigo por lo ocurrido, el resto de la familia huyó a alguna ciudad que se desconoce. La casa pasó a manos de otra familia, que duró poco tiempo en ella, pues se escuchaban a menudo o a Timbiriche. No, dice que a menudo, ¿verdad? Pero de que era a cada rato. Me dicen que van a tratar este caso en Más allá del bullying. Este sí es más allá y del bullying, o el bullying del más allá, ¿verdad? Qué interesante. Pero bueno, el siguiente programa es Más allá del bullying y por eso estamos haciendo esta situación, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos que la casa pasó a manos de otra familia que duró poco tiempo en ella, pues escuchaban a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron esa casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche. Pues sí, eran un poco masoquistas. Hablando cuando la gente estaba de espaldas y al voltear no veían nada. También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua, pero lo más inquietante de su presencia era cuando se paraba en la escalera, pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no cayeran o a propósito aparecía para tirarlos como hicieron con ella, y corrieran así su misma suerte. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla para muchas familias ha sido suficiente, y la casa ahora permanece abandonada porque esa niña estará ahí para siempre. ¿Qué harías tú, amigo mío? ¿Qué harías tú? ¿Tendrías el valor de decirle algo a la niña? ¿Tendrías el valor de pararte junto a ella a ver si te empuja en la escalera o si tú la empujas? ¿La empujarías tú? ¿Qué pasa si te encuentras algo así en tu casa? ¿Cuál es? Ahora sí que como dice Televisa, ¿tienes el valor o te vale? Estas son las leyendas que se cuentan porque pues son cosas bonitas que se van transmitiendo entre la propia cultura, el propio país, la sociedad, y se van dando cada vez unos matices más interesantes. Pero bueno, ahora sí te voy a dar las redes sociales porque ya nos vamos a la pausa. Nos encuentran en Facebook y en YouTube como Educación Responsiva. Nos pueden escuchar en vivo a través de la página www.educacionresponsiva.com, escribirnos al correo contacto @educacionresponsiva.com, y en Twitter nos encuentran como @e_responsiva, y el Twitter del programa es @his_mex. Háganos el favor de escribirnos y de contarnos alguna leyenda que les gusta, o como dice la productora de este programa cuando se siente española, una leyenda que les mola. Venga, regresamos. Buenas tardes, entramos al último bloque de este programa de Historia Mexicana dedicado a las leyendas mexicanas. Bueno, ya tuvimos una española, fue un programa internacional en esta ocasión. Y ahora vamos a contar otra historia, otra leyenda, que está padre, también me gusta, y se llama la leyenda de la Muelona. La Muelona, porque tenía las muelas grandes, o Colmillona, pues esta es una leyenda colombiana, y está bastante buena, porque es un personaje que vaga por las noches, enfundado en un traje de mujer hermosa, y busca jugadores empedernidos, a los infieles, a los alcohólicos, perversos y adúlteros para devorarlos. O sea, a cualquier hombre, ¿no?
Como diría por ahí la dueña de la estación, all men are bastards. Para que no digan que nomás le ando tirando a las mujeres, ¿no? A todo el mundo le tiramos en esta estación y en este programa. Pero bueno, la muelona dicen que es una mujer bonita, de largos cabellos, ojos electrizantes, pero con una dentadura de fiera, capaz de destrozar fácilmente a un ser humano o a una vaca o a un caballo. Se aparece a los caminantes a la orilla del sendero o recargada en un árbol y los seduce con sus encantos. Todo en un horario de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Pues todo ente castigador que presuma hacerlo debe trabajar como todo un profesional y cumplir con un horario. Esto es cierto. ¿Se han dado cuenta que todas las leyendas de apariciones de personas siempre son a determinada hora? Nunca es que se aparezcan a las 2 de la tarde y luego a las 3 y luego a las 5. No. Generalmente es a las 11, a las 12, en la tarde. Está entre 6 de la tarde y 9 de la noche. Curiosamente, la hora en que todo el mundo salía de trabajar. Pero bueno, esta cuestión es de que esta mujer siempre va riéndose y entonces exhibe su dentadura. Sus carcajadas estridentes y destempladas hacen estremecer la zona donde se halle. O sea, algo así como y se estremecen. Aquí se estremecieron en la cabina, quiero que sepas. O sea que he hecho bien mi trabajo. Los campesinos aseguran que por las noches se oye el macabro triturar de huesos junto a los árboles viejos, que la han visto bailar con esqueletos y que es capaz de hechizar a cualquier hombre que no lleve consigo una medalla de San Isidro para protección. Otra forma de librarse de ella es tener un hogar con niños recién nacidos o mujeres que van a ser madres. Me parece que vamos encontrando un patrón en esta historia, Sobre su origen, cuentan que fue durante la época de la colonia, cuando vino de España una mujer de malos antecedentes buscando riquezas. Pertenecía a una clase baja, era una ladrona y mentirosa apodada la Maga, porque tenía un negocio de adivinación del futuro, en el que además vendía y traficaba con jóvenes, o sea, una fichita. Las utilizaba para embaucar a los hombres, luego los extorsionaba amenazando con destruir su familia, y con estas prácticas rápidamente dejó a muchos hogares en la ruina, ocasionando perjuicios lamentables a familias modestas, engañando niñas inocentes, arruinando a hombres que poseían cuantiosas fortunas y otras atrocidades incontables. Además de sus dotes de destruye hogares y engaña hombres, lo cual tampoco es tan difícil, ¿no? Engañar a un hombre, que una mujer engañe a un hombre, así como que, ¡ay, qué difícil es! Pues tampoco, ¿no? Pero bueno, esta mujer, ya decíamos que la Maga era sumamente hermosa, lo que permitía tener lo que quería. Sin embargo, los años no pasaban en vano. La vejez le pisaba los talones y las arrugas llegaban a su cuerpo. Negándose a envejecer, llamó al diablo, el cual respondió rápidamente a causa de su maldad, e hicieron un pacto. El demonio le devolvió la juventud, pero acompañada de un par de colmillos muy grandes que servían para destrozar hombres. A pesar de aquel pacto, la vida perdida de esta mujer la llevó a la muerte. Cuando esto sucedió, su casa se llenó de un olor nauseabundo, hasta el punto de tener que abandonarla de inmediato. Solo una de sus chicas se quedó un poco más para encargarse de las pertenencias, pero el miedo le impidió realizar totalmente la tarea. Y después una bandada de murciélagos invadió la estancia. Para darle mayor resonancia a una voz cavernosa proveniente del dormitorio que decía fuerte y claro: tengo que vengarme de los hombres, de las mujeres livianas, estarán conmigo en el infierno, soy la muelona.
La pobre mujer horrorizada salió gateando a la calle para contar lo sucedido. Las autoridades prendieron fuego a la casa maldita para dar paz y tranquilidad a los vecinos, quienes vivían inquietos. Pero esto solo sirvió para que la muelona extendiera sus dominios y vague por las calles y arboledas, buscando una siguiente víctima a quien devorar. Recuerden, amigos, que esto es una leyenda colombiana que no nos puede afectar a nosotros acá en México, a menos de que ya salga por ahí algún grupo y nos haga la versión aquí en México, ¿no? Pero bueno, esta es la historia. Y ahora sí, antes de que nos vaya a comer el tiempo, vámonos con la historia de La Llorona, ¿no? Esa historia que viene de la época del México colonial y que aún en la actualidad se escucha y se cuenta y todo el mundo la conoce y la disfruta, porque es una mujer que se aparece en la noche, a veces en las encrucijadas de los caminos, con cabello largo y vestida de blanco, llamando con fuertes llantos y aterradores lamentos a sus hijos. Y esto de verdad, ustedes saben que la leyenda de La Llorona, pues en cualquier lugar se encuentra, ¿no? Todo el mundo dice, es que aquí se oye La Llorona en la noche, si te das cuenta, escucha. Y por ahí lo más que alcanzas a escuchar de repente, pues es un gato maullando. Y te dicen, ¿esta es La Llorona? No, mano, este es un gato aullando, que seguro lo atropelló a alguien o le pegó, no sé. Pero así somos. Y entonces, esta que es sin duda una de las leyendas con más fuerza en nuestro país, ya decíamos que surge como tal en la época de la colonia. Y sin embargo, pues sus antecedentes son más antiguos, tanto que se pierden en los mitos prehispánicos y se fundan en diversas representaciones de diosas madres como Zihuacóatl, Coatlicue o la Gran Tonantzin, que muchos de nosotros terminamos por adorar como la Virgen de Guadalupe, aquí en lo que se ha construido como la basílica. Pero bueno, estas historias nos llevan a esto, ¿no? Incluso hay una referencia que ustedes pueden encontrar a esta leyenda en un libro que yo recomiendo mucho. Yo lo leí en la época de la preparatoria, que se llama La visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista. Ahí se plantea y se hace referencia a esta leyenda. Y viene como un sexto presagio funesto, justamente. Dice, muchas veces se oía una mujer que lloraba. Iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Y hay muchas representaciones de esta Llorona, ¿no? Pero al parecer los historiadores han logrado fijar un principio en el año 1500, donde se dice que Zihuacóatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco. Los sacerdotes, obviamente de aquella época, diestros en la astrología, interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían de acontecerle a los mexicas: la muerte, la guerra y la esclavitud. Moctezuma temía lo peor. Los sacerdotes decían que Zihuacóatl había salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenir la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento y con su desgarrador grito. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, amachita! ¡Ya me dio miedo! Que alguien más cuente esta, por favor, que me dio miedo, ¿no? Bueno, tendré que armarme de valor, muchachos. ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? A lo mejor ya se refería a Peña Nieto. No, ¿verdad? Todavía no había forma. Bueno, los sacerdotes primero y luego Fray Bernardino de Sahagún
Interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del imperio mexica. Aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán era la misma Cihuacóatl anunciándole a Moctezuma de la destrucción del imperio. Hombres extraños y más sabios y más antiguos que nosotros vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Imagínate el impacto de estas palabras en aquellas personas, en aquella época. Es como si hoy vinieran y nos dijeran que hay un Dios más fuerte que Jesucristo, o que Alá, o que Mahoma, cualquier Dios que tú profeses, ¿no? Que el mismo Buda, cualquiera de los en el que tú creas. Y que vinieran y nos dijeran, van a venir estos que son una raza más antigua y más poderosa. O sea, pues tendrían que venir del espacio, ¿no? Porque los de la Atlántida, hasta donde sabemos, ya buscamos hasta abajo del mar y no hay nada, ¿no? Pero bueno, así esta cuestión. Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli y que el gran destructor Tezcatlipoca y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre, preguntó Moctezuma, bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen las predicciones, por eso la Cihuacóatl vaga por el Anáhuac, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto al imperio. Aquellos hombres de Oriente eran los españoles, por supuesto, dirigidos por Hernán Cortés, y sometida a la gran Tenochtitlán con la caída de todos los pueblos, sufrieron las atrocidades de los invasores, epidemias, hombres asesinados, mujeres violadas y sus dioses olvidados. La única que sobrevivió fue Cihuacóatl, que hasta el día de hoy sigue presente en nuestras vidas como la Llorona. ¡Qué padre! ¡Qué buena historia! Y estas son las cuestiones que nos dan todo esto, que nos dan las leyendas, el conocimiento de esa cultura, el cómo pensaban, el cómo pensamos todavía. ¿Por qué todavía se escuchará la Llorona? ¿Por qué todavía mucha gente le da ese valor y esa existencia a la Llorona? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Yo nunca la he escuchado, la verdad. Sí he escuchado a mis hermanas, por ejemplo, hablarle a sus hijas. ¡Ay, mis hijas, ¿dónde están? Pero está al lado tuyo, sabes que no es la Llorona, sabes que es la Tati, ¿no? Por Dios. Pero bueno, los gritos y lamentos por la noche, la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlán estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios estaban conectados no solo por coincidencias físicas sino míticas, y ser la patrona de las Cihuateteo, que de noche vocean y braman en el aire. Y estas son las mujeres muertas en el parto, fíjate nada más, que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario a espantar en las encrucijadas de los caminos y son fatales a los niños. Cihuacóatl muestra estos tres aspectos característicos. Se nos acabó el tiempo, por eso quería aventarme rápidamente esta leyenda. El próximo jueves a las 5 de la tarde vamos a seguir contando estas leyendas, vamos a seguir buscando y espero que las disfruten tanto como yo y que encuentren ese sabor que tienen las leyendas, esa parte mística, esa parte histórica que nos permite conocer nuestras propias raíces. Soy Alfredo Villar, esto es Histeria Mexicana. A continuación se quedan en Más Allá del Bullying, donde van a tratar leyendas un poco más reales. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, hasta luego.